Bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso de selección de accesorios para la instalación de un sistema de generación fotovoltaico con inversor híbrido en red de 3 kilovatios. Todo este proceso de selección lo vamos a tomar de la placa de datos y de unas tablas que nos da el catálogo del fabricante. Entonces vamos a comenzar primeramente con la tabla de datos donde vamos a obtener mucha información. Comencemos con la parte de las baterías. Entonces aquí podemos obtener que el rango de voltaje de la batería está entre 21 a 28 VDC y que la máxima corriente de batería es de 132. Como todos sabemos, la mayoría de las baterías son a 12 voltios, por tanto, si quiero cumplir este rango de voltaje, debo conectarlas en serie. Entonces aquí tomé dos baterías al azar, solamente aquí vamos a establecer que necesitamos dos y en serie. Bien, ahora continuamos con nuestro proceso. Entonces de la parte del catálogo vamos a encontrar aquí una tabla muy especial donde nos va a definir la característica de la batería. Entonces para ello vamos a observar aquí que para el modelo de 3 kilovatios necesitamos una batería de 200 Ah, pero ya hemos dicho que requerimos dos, por tanto aquí están las dos y conectadas en serie. Entonces nuestra conexión va a ser la siguiente, véanlo aquí, y vamos a utilizar un fusible. En este caso este es un interruptor fusible en el cual podemos abrir o cerrar el circuito, lo cual va a ser muy bueno a la hora de hacer los montajes porque podemos abrir el circuito y después cerrarlo cuando ya hayamos hecho las diferentes conexiones por seguridad. Entonces en este caso le puse 150 para que esté muy de acuerdo con el amperaje típico requerido por el inversor. Bien, seguimos. Entonces nuestro sistema de banco batería va a tener un voltaje nominal de 24 voltios y una capacidad en amperios hora de 200 Ah. Sin embargo, si usted quiere utilizar una batería de 150, pues es también viable utilizar las dos. Ahora vamos a obtener la información que requerimos del voltaje de la red. En este caso nos está diciendo que el voltaje de entrada de la red es de 110 a 120 VAC a 60 Hz y que la máxima corriente que vamos a solicitar de la red va a ser de 40 amperios. Entonces, debido a estos dos datos que tenemos aquí tenemos un SPD, un breaker y un diferencial, los cuales van a tener una I nominal de 40 cada uno. Véanlo aquí, para nosotros poder asegurar esto y en caso de alguna sobrecorriente, ya sea el interruptor automático saque al sistema protegiendo a nuestro inversor. No olvidar utilizar el SPD de tipo AC. Entonces aquí tenemos los mismos sistemas. Ahora vamos a ver una tabla que está en el interior donde nos especifica el calibre AWG de los cables que vamos a usar. Entonces en este caso, para el de 3 kilovatios vamos a utilizar un calibre AWG 12. Entonces este va a ser los cables que van a llegar aquí a este puerto AC input del inversor. Ahora vamos a analizar la energía de salida del inversor hacia las cargas. Aquí tenemos aquí AC output. De aquí obtenemos que la salida que nos va a dar el inversor va a ser de 120 VAC a 60 Hz con una máxima corriente de salida de 28 amperios. Entonces retrocedemos aquí un poquito. Entonces, por lo tanto, nosotros con base en esta corriente vamos a seleccionar las corrientes nominales de otro protector aquí, otro interruptor y otro diferencial. En este caso, como no tenemos los 28, nos pasamos al siguiente que es 32. Por tanto, esto van a tener corrientes nominales de 32 amperes. Y aquí el SPD también lo vamos a colocarlo con una medida de seguridad. Sin embargo, ya quedaría opcional colocarlo, pero como seguridad les recomiendo que lo coloquen. Y vamos a ver ahora cómo es su conexión. Entonces vamos a observar aquí el dato del calibre AWG que vimos anteriormente también aplica para las salidas del inversor. Por tanto, vamos a tener aquí, vean los cables tierra, línea viva y neutral que llegan aquí a nuestro sistema, y vamos a utilizar los mismos cables AWG 12. Entonces sería 12, 12 y 12. Y en este caso, si nosotros tenemos aquí unos interruptores automáticos de distribución, podemos llevar esos 12 hasta aquí y después hacer las diferentes distribuciones hacia las tomas que nosotros
deseamos para conectar las cargas. Y aquí pueden ser los alambres un poco de mayor calibre, o sea, pues un 14 o 16, dependiendo las cargas que vamos a conectar. Ahora vamos a la última información que tiene que ver con los paneles. Bien, entonces aquí de la información de la placa vamos a obtener que vamos a requerir un voltaje nominal de los paneles de 80 voltios, un rango de voltaje entre 20 y 145 voltios y una corriente de corto de 80 amperes. Dentro del catálogo también vamos a encontrar otros dos tablitas, esta que está aquí y esta que está acá. Esta tabla nos indica que el panel requerido es de 250 WP, véanlo aquí. Aquí tenemos las características. También nos indica la distribución, ¿cierto?, de los arreglos y con la cantidad de paneles que vamos a requerir para el mismo. Entonces aquí lo que nos está diciendo aquí que vamos a hacer subarreglos de 2 paneles en series y vamos a tener 8 subarreglos en paralelo. O también podemos utilizar un subarreglo de 3 paneles en series y 5 subarreglos de estos mismos en paralelo. Entonces vean la información que obtenemos. Y en esta última tabla vamos a obtener cuánto es la potencia máxima en panel que podemos manejar con este inversor. Entonces vemos que es de 4000 vatios. Entonces tenemos bastante información para nosotros hacer ya la configuración del arreglo de paneles que viene a continuación. Entonces en este caso aquí tenemos una ficha de un panel de 250. Vamos a ver si cumple con lo exigido aquí con el fabricante. Entonces desde el punto de vista de la potencia 250 vemos que la cumple. Desde el punto de vista del B sub MP 30.7 de 30.65 es casi igual, lo cumple. Desde el punto de vista del ISO MP 8.15, aquí tenemos 8.17, lo cumple. Desde el punto de vista del B sub OC 37.4, aquí tenemos 37.8, lo cumplimos. Y desde el punto de vista del ISO SC 8.63, aquí tenemos 8.74, lo cumplimos. Entonces podemos seleccionar este panel para hacer este arreglo. Bien, aquí tenemos cómo es la configuración del arreglo, 2 en serie y para conformar un subarreglo, y de estos vamos a tener 8 subarreglos en paralelo. Entonces vean donde tenemos los 8 subarreglos con conexión en paralelo. Aquí les hemos puesto los datos que requiere el inversor y aquí vamos a colocar lo que obtenemos de este arreglo en total. Obtenemos 4000 vatios y requerimos 4000 vatios. Vemos que el B sub OC y el B sub MP están dentro del rango de voltaje de trabajo, estamos bien. Tenemos que las corrientes ISO MP del arreglo como la ISO SC están por debajo de la corriente de corto que es de 80, o sea que estamos bien desde el punto de vista. Aquí tenemos la otra opción que tienes un subarreglo de 3 en serie y de ello vamos a tener 5 subarreglos en paralelo. Entonces aquí lo tenemos. Entonces en este caso, como tenemos 15, tenemos una potencia instalada de 3750, estamos desperdiciando 250. Aquí tenemos los voltajes de 103 y 91, están dentro del rango de voltaje de trabajo, estamos bien. Y las corrientes obviamente son mucho menores porque tenemos 3 paneles en serie. Entonces la ventaja de este sistema es que manejo corrientes más bajitas, pero estoy desperdiciando 250 de potencia en bateaje. Entonces, ya depende de lo que quiera seleccionar el instalador. Ahora vamos a hacer la configuración para llevar esa energía a los paneles. Ya yo tengo la configuración del arreglo de paneles. Entonces lo que queda ahora es, vamos a configurar el breaker y el calibre de los cables que llegan acá. Entonces aquí vamos a ver esto, observenlo, como es la conexión con un SPD. Aquí tenemos un SPD para DC, correcto, que lo recomiendo mucho para trabajar con el interruptor automático, que este tipo es DC, aquí no se colocan AC, son tipo DC, o sea, hacer mucho ojo con esta observación. Y aquí vienen los cables que alimentan la entrada acá. Entonces aquí lo que nos dice el fabricante es que para estos modelos 3 kilovatios, el típico amperaje de 80 y puede utilizar un cable calibre AWG6. Pero como vimos que no vamos a llegar a 80, podemos analizar la viabilidad de utilizar
un número 8, entonces no hay inconveniente. En cuanto al amperaje, vemos que si es 80, entonces para este caso, como el interruptor automático está en 63, quedaría muy corto, pasamos al de 100. Entonces aquí tenemos un C100 o un breaker con una corriente nominal de 100 amperes. Entonces, con base en este valor, yo tengo la corriente nominal del interruptor automático. Entonces, prácticamente ya tenemos todo listo para hacer las conexiones. Agradezco la atención a este video y estén pendientes del otro donde vamos a hacer el montaje real de este equipo. Muchas gracias.